En los años 70, persiguiendo a Lucio Cabañas en la comunidad del Quemado, en la Sierra de Guerrero, 91 varones de 13 hasta adultos mayores fueron llevados a una cancha de básquetbol y luego fueron llevados a la Dirección Federal de Seguridad, al campo militar número 1, no aparecieron nunca más. Esa fue una política criminal del Estado mexicano de Luis Echeverría, y no he escuchado a un solo priista que venga a pedir disculpas por semejantes atrocidades, y si vienen a envolverse en la bandera de la defensa de derechos humanos, desvergonzados. Y quité del documento que en los gobiernos del PRI y el PAN hacían desapariciones forzadas, justo porque no quise abrir un debate innecesario, pero en los gobiernos del PRI y del PAN hicieron desapariciones forzadas, pandilla de criminales, cometieron delitos de lesa humanidad. Y en mi intervención, que tenga suficiente tiempo, les voy a refrescar la memoria, porque el senador Álvarez Lima me regaló este libro, Los años heridos, la historia de la guerrilla en México, 1968-1985, y chorrea sangre. Y tiene nombres, datos, fechas, personas que desde los años 70 fueron víctimas de desaparición forzada. Yo insisto, que en la población no haya claridad de la diferencia entre desaparición y desaparición forzada, lo entiendo. Y que la oposición lucre con ello, también lo entiendo. Aquí se acaba de leer lo que es una desaparición forzada. Y reto al PRI y al PAN a que presenten un solo caso de desaparición forzada del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Un solo caso, un solo nombre. Farsantes. Yo no sabía de los vuelos de la muerte en Sudamérica. No sabía que fue en México donde iniciaron. Página 498 del libro Los años heridos. El acontecimiento cruel posteriormente se convertirá en escándalo mundial al conocerse la práctica ejercida por los militares del Cono Sur, aventar desde el cielo cuerpos conos sin vida al océano para borrar rastros de tortura, identidades opositores y subversivos. Esta práctica se origina en nuestro país. No lo dice Glockner, no lo digo yo. Una investigación que hizo el Consejo de Guerra, que instrumentó la Secretaría de la Defensa Nacional en contra de los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo en el año de 2002, debido a su posible responsabilidad en delitos contra la salud y el encubrimiento de los operativos y acciones del narcotráfico, se obtiene la confesión de varios participantes en aquellos vuelos de la muerte. Entre 1975 y 1979, cientos de personas fueron lanzadas al mar, quizás muertos, otros vivos, en esta espeluznante práctica. El líder de la Liga Comunista 23 de septiembre, Ignacio Arturo Salas Obregón, está en los archivos de la Dirección Federal de Seguridad de su detención y fue víctima de desaparición forzada desde el 25 de abril de 1974. Eso hacían los gobiernos del PRI, que hoy vienen aquí a decir que son defensores de derechos humanos y que están del lado de las víctimas y que son profundamente humanos. Farsantes. Jesús Piedra Ibarra, también desde estos años, fue víctima de desaparición forzada. No supo nunca Rosario Ibarra de Piedra dónde terminó su hijo. Están en los archivos que se abrieron la documentación de que fueron detenidos por las fuerzas del Estado y fueron desaparecidos. Esas son las desapariciones forzadas que a ustedes, Olivier de Froiville, les parece. Imagínense a alguien que preside el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU y no sabe la diferencia entre una desaparición y una desaparición forzada. Y violando todo procedimiento se atreve a decir que hay desapariciones sistemáticas y permanentes en nuestro país, desapariciones forzadas. Reto a Olivier de Froiville a que presente un solo caso de una desaparición forzada del gobierno de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Larga vida a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Nosotros hemos combatido esa represión, hemos combatido esos crímenes de lesa humanidad, hemos combatido esos crímenes de Estado, hemos luchado con compañeros y compañeras que perdieron su vida, que familiares perdieron su vida en esta lucha por la transformación, y ustedes del PRI y el PAN, salvo honrosas excepciones en el PAN, siempre estuvieron del lado de esos crímenes de lesa humanidad. Son cómplices con su silencio de esas desapariciones forzadas. Sigo esperando que haya una sola senadora o senador del PRI que tenga el mínimo de decoro para venir a tribuna a pedir disculpa por esos crímenes de lesa humanidad que siguen impunes en nuestra patria, a pesar de que se abrió una investigación sobre los crímenes del pasado. No tienen vergüenza, no tienen moral, no tienen autoridad política, no tienen autoridad ética, no tienen nada. Son los causantes de este baño de sangre y de las desapariciones forzadas en nuestro país, y su ídolo
Olivier de Frouville tampoco tiene razón. Vuelvo a retar en esta tribuna a ese funcionario de la ONU a que presente un solo caso de desaparición forzada de nuestro gobierno. Defendemos con todo al gobierno de la compañera presidenta. Por supuesto que defiendo con mucho honor desde la tribuna y con mucho orgullo ser parte de este movimiento. ¡Larga vida a las libertades! ¡Mueran los... que quien tiene la presidencia del Senado de la República está asumiendo posiciones personales desde la presidencia. El presidente lo niega. Sin embargo, aquí me voy a permitir poner el video de su intervención para que lo escuchen. Nuestro movimiento ha luchado siempre contra la represión. ¿Sí escucharon? Nuestro movimiento ha luchado siempre. Eso no se puede decir siendo presidente del Senado de la República. Lo puedo decir desde esta tribuna. Por un lado. Por el otro, aquí hay una aceptación implícita, porque vino a decir el senador Noroña que le digan un caso de Claudia Sheinbaum. Se le olvidó López Obrador. Porque la gran mayoría de los casos que hoy se señalan, claro que tienen que ver con el gobierno pasado, pues este apenas va iniciando. A ver si no se le enoja a López Obrador, porque lo dijo como 4 veces en su intervención, y si no, para eso está la versión estenográfica. Y tercero, en la reunión que tuvimos el día de hoy con madres buscadoras, nos decían que ya no tenía caso ir a las fiscalías, que porque los propios gobernadores se excusaban diciendo, pues es que como son autónomas, pues no investigan y no hacen bien su trabajo. Que no tiene caso ir a las fiscalías y que tampoco tiene caso ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que por cierto ustedes impusieron. ¿Y saben qué les dio esperanza, alegría a las madres buscadoras? Esta solicitud de información para la investigación que va a hacer la ONU por los desaparecidos en México. Por ello es que nosotros estamos a favor de que se investigue y en contra de esta moción que hace el presidente del Senado de la República. Es cuanto, presidente. Gracias, senador, por alusiones. Tiene la palabra el senador Gerardo Fernández Noroña. Hasta por 2 minutos. Retiré del documento el señalamiento de que durante gobiernos del PRI y el PAN había desapariciones forzadas, que es una verdad del tamaño de una montaña y que justo en mi preocupación por representar a toda esta soberanía lo retiré. Acepto la crítica puntual que aquí se ha hecho por la bancada de Acción Nacional sobre la parte del video donde se reproduce lo que con mucho orgullo reivindico como parte de nuestro movimiento, pero es una crítica correcta y propongo retirarlo del documento. Pero lo que no haré es dejar de leer parte del informe de abril del 2022 de la propia comisión que hoy aplaude, donde dice que entre 2006 y 2021 se incrementó en 98% las desapariciones y que estos datos evidencian la estrecha relación entre el incremento de desapariciones y el inicio de la llamada guerra contra el narco que se produjo en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. No lo digo yo, lo dice el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. Y defendí al gobierno de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo porque es al que señala este funcionario presidente del comité. Pero por supuesto, reto al PRI y al PAN a que presenten un solo nombre de una desaparición forzada realizada por el gobierno del compañero presidente López Obrador, el más grande presidente que ha tenido la patria durante el siglo XXI. Larga vida al compañero presidente López Obrador, que yo le sigo diciendo compañero presidente porque aunque está en el retiro, le pese lo que le pese a la oposición, vive en los corazones de los mexicanos y mexicanas patriotas que hay en nuestra república. Quisieran, y termino con ello, haber tenido un presidente con la grandeza del compañero presidente López Obrador, demócrata, respetuoso de los derechos humanos, profundamente amoroso con el pueblo de México y que sirvió con honestidad y entrega hasta el último segundo de su mandato.